Es cierto que la suerte influye, las cosas son al azar y la desgracia existe, todo eso te va a pasar y no puedes controlar cada carta que te da la vida, pero también influyes en la situación. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Cuando hablamos de establecer y lograr metas, muchas personas piensan en hacerlo al final y al comienzo de un año. Cierto. Para poder hacer algo, ¿cuál crees que es la diferencia entre las personas exitosas y las que no tienen éxitos en términos generales? Hablando de términos generales, cada situación es diferente, por lo que es difícil decirlo con seguridad, pero creo que hay algunos patrones que tener en cuenta. Algo de lo que hablo en Hábitos Atómicos es que todos comienzan preguntándose ¿qué resultado quiero? Cuando establecen resoluciones de año nuevo y dicen quiero ser el tipo de persona que pierde peso, que gana suficiente dinero el próximo año, establecen el resultado que quieren y piensan. Si voy a perder 40 libras, necesito idear un plan. Voy a seguir una dieta e ir al gimnasio 4 días a la semana. Pensamos en el resultado que queremos. Creamos un plan para lograrlo y la mayoría de las veces todo se detiene allí. Simplemente asumimos que si lo hacemos y seguimos un plan, seremos las personas que queremos ser. Es una especie de suposición implícita de que seremos más como quien esperamos ser. Lo que yo digo es que le damos la vuelta a eso y comencemos a preguntarnos en quién deseamos convertirnos, qué tipo de persona quiero ser, cómo quiero pasar mis días, cuál es el tipo de identidad que quiero tener. Una vez determinado eso, puedes preguntarte qué hábitos se refuerzan esa identidad. En lugar de decir, quiero perder 40 libras e ir al gimnasio 4 días a la semana, puedes decir, quiero convertirme en el tipo de persona que no falta a los entrenamientos. Y vas a ver cómo eso te da resultado en una lente diferente. Ya no se va a tratar tanto de lo que haces en el gimnasio en un día. Se va a tratar más de presentarte, ser un tipo de persona y ser consistente. Te das permiso de seguir sintiéndote bien, incluso si solo haces 5 minutos de ejercicio ese día, porque refuerzas esa identidad. La mayor parte del tiempo somos extraños con las metas porque decimos, quiero perder 40 libras en los próximos 6 meses. Pasan 6 meses y solamente has perdido 17 libras. Te sientes como un fracasado porque no alcanzaste un objetivo arbitrario que estableciste al principio. Pero deberías sentirte bien porque estás progresando. Deberías sentirte muy bien por el hecho de que estás en una mejor posición que hace 6 meses. Las metas juegan con nuestras mentes de esa manera y es por eso que creo que puede ser útil enfocarse en qué tipo de identidad quiero reforzar. Creo que la identidad es importante. Muchas personas dicen que quieren algo, pero sus acciones no refuerzan la identidad detrás de lo que quieren llegar a ser. ¿Cuál es parte de tu identidad de la que estás más orgulloso en los últimos años desde que lanzaste el libro? Ahora eres padre de 2 niños. ¿Cuál es la identidad a la que has tenido que cambiar al ser un escritor exitoso? Escribiste un libro que se vende bien y que es un fenómeno, pero ahora también eres padre. ¿Cómo equilibras ambas identidades? Muy buena pregunta. Eso se puede ver en diferentes áreas de la vida. En mi caso, he tenido un par de cambios de identidades. Probablemente te pasó algo similar en tu carrera. Fui un atleta por mucho tiempo, era un jugador de béisbol. Cuando terminó mi carrera pensé, ¿qué soy ahora? Ese deporte fue gran parte de mi vida durante 17 años y de repente ya no iba a hacer eso. Sentí una pérdida de identidad. Tuve un periodo de 2 o 3 años en el que llamarlo luto probablemente sea exagerar, pero a veces sentía como un luto, entiendo. Sí, se sentía como una pérdida. Sentía que una parte de mí se había ido. También escuchas que eso sucede a muchas personas en el ejercicio cuya identidad era ser un soldado. Luego dejan el ejército y cuando se convierten en civiles se preguntan ¿quién soy ahora? Se sienten como si hubieran perdido el equilibrio. La forma en que lo describo en este punto es que me gusta pensar en la vida como una serie de estaciones. Una pregunta que me hago es ¿en qué temporada estoy?
Antes de tener hijos y antes de que saliera el libro, estaba en una temporada orientada a mi carrera y mi identidad estaba vinculada a que era muy trabajador tratando de proporcionar gran valor a mi audiencia sin importar las horas que se debían invertir para lograr un resultado. Nadie me iba a impedir intentarlo, iba a abrirme camino. Luego tuve un camino de temporadas y ahora una gran parte de mi identidad es ser padre. Se invierten muchas horas de trabajo que ahora se centran en la familia. Pero me encanta la parte de la familia, pero siento que perdí la otra parte de ser un emprendedor trabajador. Por supuesto que todavía estoy trabajando en eso. Mis hijos son pequeños, pero igual indica un cambio en las temporadas. Y por lo general, cuando eso sucede, tus hábitos a menudo necesitan cambiar también. Y trataba de forzar algunos de mis viejos hábitos en mi nuevo estilo de vida. Y ya no me estaban sirviendo. ¿Qué hábitos? Los principales fueron los hábitos creativos, todo lo que giraba en torno a escribir y leer. Por lo general pasaban muchas horas todos los días trabajando en eso. Ahora, en lugar de tener 4 horas al día para hacer algo, son 4 horas a la semana. Algo que pensé especialmente durante el primer año fue que sé cómo trabajar a un nivel alto de acuerdo a los números de horas que tienes disponibles, pero ya no. Es un estilo de vida que ya no funciona para mí. Pero ahora me pregunto cómo me desempeño a un alto nivel bajo un conjunto completamente nuevo de restricciones. Todavía estoy tratando de averiguar cómo hacerlo hasta cierto punto, pero una cosa que hice fue reestructurar el boletín. Durante los 3 primeros años de mi carrera, el hábito que funcionó fue escribir un nuevo artículo todos los lunes y los jueves, alrededor de 2,000 palabras. La cantidad más corta del tiempo que pasé fueron 8 horas en un artículo, lo más tarde entre 15 y 20 horas. Y un artículo de 30 o 40 horas. Básicamente, era como si ese fuera mi trabajo de tiempo completo. Pasaba 15 horas escribiendo un artículo de lunes y otras 15 horas para el jueves. El resto de la semana era para administrar el negocio. Hice eso durante los primeros 3 años, luego tuve que trabajar en el libro, entonces tuve que cambiar mientras trabajaba en el libro, pero pasaba la misma cantidad de tiempo escribiendo, luego saqué el libro, tuve hijos y ya no tenía tiempo como antes. Tuve que reestructurar el boletín para poder trabajar en ello un par de horas. Ahora solo puedo hacer un día, solo necesito una mañana, trabajar 2 horas y está listo. En lugar de escribir artículos largos, ahora hago algo que llamo 3-2-1. 3 ideas breves mías, 2 citas de otras personas y una pregunta para pensar durante la semana. Otra cosa que trato de hacer como emprendedor en general y también en mi vida es que me gusta jugar un pequeño juego que es como un experimento mental en el que si tengo limitaciones a las que debo apegarme, en este caso ya no tengo tanto tiempo como antes, es fácil caer en el contexto y decirse a sí mismo, no es justo, no tengo tanto tiempo como las personas con las que estoy compitiendo o como los demás. Ya no puedo hacer eso. Las estrategias de las que hablan las personas no funcionan para mí. Trato de evitar ese tipo de mentalidad siempre que puedo. Trato de preguntarme de todas las opciones que hay, de todas las diferentes formas en que podría escribir un boletín. ¿Hay alguna manera en que pueda hacer esto para que me tome 2 horas a la semana? Porque eso es todo el tiempo que tengo. Pero el resultado para la audiencia no sea igual a lo que necesitaba hacer antes, que sea mejor. ¿Puedo usar las restricciones y hacer algo que sea mejor a lo que estaba haciendo anteriormente? Tal vez soy demasiado optimista, no lo sé, pero si lo piensas, es difícil imaginar todas las opciones que existen. Pienso, sí, probablemente haya algo que sea mejor para todos y solo más tarde 2 horas en hacerlo en lugar de 30 horas. Me tomó 9 meses de lluvia de ideas y tratando de generarlas antes de finalmente decirme por la estructura de 3-2-1, pero el boletín es mucho más grande de lo que era antes. Hay muchos más suscriptores, aunque esa no sea la única medida de proporcionar valor a las personas, pero parece que a las personas les gusta, está funcionando bien y me lleva menos tiempo. Creo que pueden ser una especie de experimento mental poderoso para intentar, si te enfrentas a algunas limitaciones, anímate a tratar de pensar un poco más detenidamente. Por lo general, hay un camino para encontrar una mejor solución, incluso si existen limitaciones.
Mencionaste eso antes, la vida pasa, las cosas se acumulan, las temporadas cambiarán, habrá adversidades, es natural. Lo que te escucho decir es que incluso si eso no sucede, solo tienes un hijo y las cosas deben cambiar para ti. Todo sigue bien. Me parece que uno de los hábitos más importantes es hacer mejores preguntas. ¿Esto me está apoyando? ¿Hay una mejor manera? ¿Hay una manera más efectiva? ¿En quién podría convertirme? ¿De quién me sentiría más orgulloso? Parece que tuviste que hacer una pregunta mejor y diferente para darte un resultado más grande en menos tiempo para ti y la audiencia. Creo que las preguntas son cruciales. Es un poco gracioso porque paso mucho tiempo escribiendo ideas y tratando de compartir lo que he aprendido con los hábitos, mejorar, tomar decisiones, la productividad y todo eso. Creo que es fácil esas cosas que parezcan consejos, pero en realidad solo estoy tratando de diseñar un conjunto de herramientas y para que todos lo vean y puedan elegir la mejor para ellos. No tengo mucho interés en decirle a las personas qué hacer, solo estoy tratando de compartir estrategias. Otro problema con los consejos es que son frágiles, en el sentido de que depende mucho del contexto. Alguien puede darte consejos muy buenos o una idea que funcionó para ellos. Pero si tu contexto, el momento, la situación, los recursos y las fortalezas son diferentes, es posible que no sea una buena opción para ti. Las preguntas son todo lo contrario. Mientras los consejos son frágiles y depende del contexto, las preguntas son flexibles y adaptables y cambian, pueden transformarse naturalmente según el contexto. Por ejemplo, alguien podría darte un buen consejo sobre qué programa de ejercicio seguir. O simplemente podrías preguntarte, ¿qué haría una persona sana? Sigues por la vida preguntándote eso. Empiezas a notar muchas cosas basadas en tu situación actual que tal vez podrías hacer. Es mucho más flexible y adaptable que tratar de seguir un programa de entrenamiento estricto que no va a funcionar si tienes una lesión en la rodilla o varias razones. Entiendo. Me gustan mucho las preguntas y tienes razón en que tuve que hacerme mejores preguntas para obtener mejores resultados. Tuve que hacer eso para tener una mejor mentalidad. Hay algunas preguntas que me gustan, que sigo haciendo. Tal vez cualquiera que escuche eso lo encontrará útil. La primera pregunta es, ¿para qué estoy optimizado? Las personas se optimizan para diferentes cosas. A veces nos optimizamos por dinero, por tiempo libre, tiempo en familia, para producción creativa o tener la capacidad de elegir los proyectos creativos en los que trabajamos. Puede ser cualquier cosa, pero debes decidir cuál es para ti. La mayor parte del tiempo caemos en una rutina en la que optimizamos lo que creemos que debemos hacer o lo que otras personas nos alientan a hacer, y no trabajamos en lo que realmente queremos optimizar. Otro desafío con esta pregunta es que cambia con el tiempo. Lo que estoy optimizando hoy es diferente de lo que quería hacer hace 10 años o 5 años. Debes seguir revisando esa pregunta y preguntándote, ¿para qué estoy optimizado? La segunda pregunta es, ¿pueden mis hábitos actuales llevarme al futuro deseado? Una vez que sepas para qué estás haciendo eso, estás en una trayectoria que puede llevarte allí o tus hábitos deben cambiar, porque si estás en la trayectoria equivocada, si sabes que quieres optimizar algo pero tus hábitos te llevan a otra parte, obviamente algo debes cambiar. Ese es un ángulo más positivo, si quieres enmarcarlo desde un ángulo más positivo. Lo que podrías preguntarte es, ¿cómo estoy contribuyendo a la situación y a las condiciones que digo que no quiero? Si observas tus hábitos actuales, casi siempre notarás que hay algunas cosas que estás haciendo que influyen en la situación. La mayor parte de tu vida no está bajo tu control, pero tampoco está completamente fuera de tu control. Es como un partido de tenis. No controlas lo que hace el otro jugador, sus movimientos ni su estrategia, pero sí influyes en tus movimientos y tu estrategia. Es cierto que la suerte influye, las cosas son al azar y la desgracia existe. Todo eso te va a pasar y no puedes controlar cada carta que te dé la vida.
pero también influyes en la situación. El único enfoque razonable es centrarse en los elementos que están bajo tu control y tratar de influir en ellos para moldear las condiciones de la mejor manera posible. Preguntas como, ¿mis hábitos actuales me están llevando al futuro deseado? ¿Cómo estoy contribuyendo a las condiciones que no quiero? Te ayudarán a dar forma, a revelar diferentes pasos que podrías tomar. Esa pregunta de ¿cómo estoy contribuyendo a las condiciones? Es de Jerry Colonna, un gran entrenador de negocios y emprendedor. Esas son un par de preguntas que me gustan. La otra pregunta que me hago, que mencioné anteriormente, ¿en qué temporada estoy? Eso ayuda a animarte a tener la mentalidad correcta y pensar que a veces los hábitos son buenos para ti, pero has agotado tu utilidad. Eran buenos para una temporada anterior. Eso no significa que el hábito fuera malo, ni que debas sentirte mal por hacerlo. Solo significa que dejó de ser útil. Esas son algunas de las cosas con las que me gusta prepararme para tratar de despertar pensamientos sobre en qué debería concentrarme. Sí, cuando jugabas béisbol y practicabas bateando durante 1 hora al día, ese hábito te sirvió, pero no te sirve ahora. Solo tienes que saber en qué temporada estás. Tengo curiosidad, ya haces una pregunta en tu boletín todas las semanas. ¿Cuál fue la pregunta más poderosa para ti de 2022? En realidad hay un par de preguntas. Tengo una gran hoja de cálculo donde guardo todas las preguntas, ideas y cosas de cada semana. La reviso de vez en cuando para enmarcar algunas de mis favoritas. Hay algunas que me gustan mucho este año. Una es, ¿necesito pasar más tiempo buscando mejor información o necesito pasar más tiempo actuando con la información que ya tengo? ¿Es la estrategia cuello de botella Sí. o hay que practicar la ejecución? Bien. Otra que me gusta, que es un intento de animarme a probar o intentar cosas grandes. La pregunta que no deberías hacerte es, ¿tendré éxito? Si no, ¿qué debo intentar? Si estamos atrapados tratando de tener éxito, tal vez puedas convencerte de no intentar cosas que valen la pena, incluso si no salen como lo esperas. ¿Cómo sabe alguien lo que debería intentar en la vida? Buena pregunta, aunque no sé la respuesta. Soy la persona que tiene la respuesta a este tipo de preguntas, pero creo que las personas a menudo se persuaden negativamente antes de lo que deberían. Casi siempre nos afectamos antes de que el mundo lo haga. Si piensas en ello, si tratas de dar un paso fuera, pensar más allá por un segundo y piensas en las cosas que has intentado, los proyectos en los que has trabajado, casi nunca es el caso de que tienes que detenerte porque el mundo te dice, lo siento, no hay nada más que puedas hacer, no hay nadie más quien contactar, no puedes tomar ninguna acción, no hay una ruta alternativa o línea interrogatoria, no hay nada más que puedas hacer. Casi siempre hay algo más que puedas intentar. Si quieres intentarlo de nuevo, pero nos convencemos de dejarlo mucho antes de lo que el mundo ponga un verdadero alto frente a nosotros. Trato de no detenerme a mí mismo. Trato de dejar que el mundo me diga que no antes de decirme a mí mismo que no. Siento que si las personas quieren rechazar algo así, hablarán demasiado positivo, que hasta pueden llegar a ser delirante. En mi caso, prefiero no ser demasiado negativo o positivo. Prefiero lograr un equilibrio perfecto, pero eso no es posible. Y si voy a ir en una dirección, prefiero errar por ser demasiado positivo en lugar de ser negativo. Prefiero errar al intentar demasiadas cosas en lugar de convencerme de no hacerlas. A pesar de que estás tratando de ser positivo y de intentar cosas difíciles, eso no significa que puedas ignorar la realidad. Otra pregunta que me gusta que marqué en la hoja dice, sin alterar los hechos de la situación que estoy enfrentando y sin ignorar la realidad de lo que debes hacer, ¿cuál es la historia más útil y enriquecedora que puedo contarme a mí mismo sobre lo que está sucediendo y lo que debo hacer a continuación? Existe un pequeño ejercicio que escuché una vez. Necesitas 2 hojas de papel o abrir 2 Google Docs. En la primera hoja puedes elegir el periodo de tiempo que deseas, como por ejemplo, digamos que los últimos
10 años de tu vida, ¿de acuerdo? Pero podrían ser los últimos meses. En la primera hoja de papel vas a escribir los últimos 10 años de tu vida. Vas a contar la historia de ese tiempo. Pero la única regla es que no puedes decir mentiras. Todo tiene que ser verdad. En la primera versión vas a escribir lo menos favorable de tus últimos 10 años. Tiene que ser verdad, pero es lo menos favorable. En la segunda versión vas a escribir lo más favorable. Lo que es interesante es que si miras esas dos hojas de papel, no hay mentiras en ninguna. Hay verdades en ambas hojas. Me cuesta ver el beneficio de esa versión, la que es la primera hoja. Si no ignoras la realidad, si conoces los hechos de la situación y lidias con conversaciones incómodas, los pasos difíciles que debes tomar, puedes optar por contarte a ti mismo la versión más poderosa y útil de la historia. Esa es la historia que te hará sentir mejor, te motivará, te pondrá en movimiento. No creo que debas engañarte al respecto, y eso no significa que no habrá momentos difíciles o que no tendrás que tener conversaciones difíciles. Todo eso sigue siendo parte de la vida, pero hay que tratar de no ser tu propio cuello de botella. Sí, replanteando la historia de tu vida. Cuando podemos enmarcar por qué estamos haciendo las cosas de una manera más empoderada en lugar de una forma desalentadora. Comienzas a sentir que hay mucho más flujo, diversión, satisfacción, alegría, en lugar de algo que nos detiene. Me encanta. Me encantan estas preguntas. Déjame decirte otra más. A veces me gusta hacerme una pregunta en la que ambas respuestas pueden ser verdaderas. Los opuestos pueden ser verdad y la pregunta no se trata si está bien o mal. La pregunta es, ¿qué necesito ahora? Eso salió en una edición de junio. A veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Criticamos nuestros errores inútilmente. Otras veces somos demasiado indulgentes y dejamos que las excusas gobiernen nuestras vidas. Hay que preguntarse, ¿hacia dónde te inclinas en este momento? ¿Necesitas ser más duro contigo mismo? ¿Necesitas ser más firme y más disciplinado? ¿O necesitas ser más indulgente? ¿O cómo puedes regresar al centro? A veces tienes que ser duro y disciplinado y relajarte un poco. La pregunta no es si una pregunta tiene razón o no, es ¿qué necesitas en este momento? ¿Necesitas descansar o entrenar? Sí. ¿Qué necesitas? La pregunta es, ¿qué necesitas? Los opuestos pueden ser verdaderos. Es una cuestión de tiempo. Necesitas leer o investigar, escribir o producir. Me gusta pensar en el equilibrio en general. Me encanta. Hablamos mucho sobre el equilibrio en el trabajo y la vida. Creo que es fácil que lleguemos a la conclusión de hacer un poco de todo. En realidad puede ser intenso si el momento es el adecuado. Puedes encenderlo y apagarlo. El enfoque es descansar o entrenar por completo. En cierto modo, el equilibrio tiene que ver con el tiempo, no con la intensidad. Con eso no quiero decir que no hagas cosas intensas. Solo tómatelo con calma y mantente en ese modo. Me refiero a que haz cosas intensas, pero déjalo de vez en cuando y date espacio para recuperarte en el momento que sea adecuado. Me encanta. Pienso que las personas necesitan una temporada, un año para cambiar. Espero que en los últimos años se pasen a una mejor temporada. Una de tus estrategias que me encanta es enfocarse en mejorar 1% cada día. O cada vez que hagas algo, hay que enfocarse en mejorar 1%. Si las personas que están escuchando o viendo esto piensan en cómo pueden mejorar y transformar sus vidas, ¿qué es algo en los próximos 7 días en los que deberían pensar de acuerdo a sus hábitos para que eso suceda? Sí, buena pregunta. No creo que 7 días sean necesarios. Pueden ser 5 minutos. Puede tomarte ese tiempo. 5 minutos de ejercicio pueden restablecer tu estado de ánimo. 5 buenos minutos de escritura te harán ver diferente tu manuscrito porque el proyecto avanza. 5 minutos de conversación pueden restaurar una relación y puede hacer que las cosas mejoren. Unos pocos minutos pueden hacer mucho. Puedes reducirlo y preguntarte, ¿cómo puedo vivir 5 minutos que sean buenos? En cierto sentido, cada
Cada día es una pequeña vida. Pregúntate, ¿cómo puedes vivir una buena vida hoy? Puedes concentrarte en eso, puedes tener un buen día hoy. Te despiertas al día siguiente y haces lo mismo. La idea de mejorar un 1% cada día te alienta a concentrarte en la trayectoria en lugar de la posición. Se discute mucho sobre la posición en la vida. Tenemos formas diferentes de medir nuestra posición actual, como cuánto pesas, cuánto dinero tienes en el banco, cuál es el precio de las acciones. Hay muchas formas diferentes de analizar cuál es nuestra posición actual y por lo general, cuando obtenemos ese número, sea lo que sea, por lo general cuando sabemos ese número, se produce un tipo de juicio. Pensamos, todavía no estoy donde dije que quería estar, no hemos logrado lo que queríamos lograr. Lo que animo a las personas a darse cuenta es que medir está bien, puede ser útil, pero puede dejar eso de un lado y dejar de preocuparse por la posición actual y concentrarse un poco más en la trayectoria actual. ¿Has avanzado hacia arriba, hacia la derecha y nos hemos estancado? ¿Estamos mejorando o empeorando? Porque si estás en una buena trayectoria, incluso si es durante 5 minutos, estás en el camino donde todo lo que necesitas es tiempo. El tiempo va a agrandar lo que le des de comer. Si tienes buenos hábitos, el tiempo se convierte en tu aliado y esa trayectoria te llevará adelante. Si tienes malos hábitos, el tiempo se convertirá en tu enemigo. Cada día que pasas, profundizas un poco más en eso. Mejorar un 1% cada día es una forma de pensar. No se trata de que puedes medir el 1 o el 1.6%, ni de quedarse atrapado en los números. Se trata de concentrarse en encontrar un buen camino. Antes de que la entrevista continúe, si sientes que no estás viviendo una vida más auténtica, que no sigues tu propósito y que no estás viviendo la vida de la que tu futuro yo estaría extremadamente orgulloso, he escrito un nuevo libro llamado The Greatness Mindset y creo que te va a encantar. A través de historias poderosas, estrategias respaldadas por la ciencia y orientación paso a paso, The Greatness Mindset te ayudará a superar los diferentes desafíos en tu vida para diseñar la vida de tus sueños y convertirla en realidad. Asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción para conseguir tu copia. Volvamos al video. Ver la trayectoria, me encanta ese enfoque y esa mentalidad. En tu opinión, ¿por qué crees que tantas personas tienen el hábito de ser duros consigo mismos, incluso cuando están mejorando y ven que las métricas suben en lo que sea que están midiendo? Puede ser muchas cosas diferentes y no sé todas las respuestas. Algo común es que los resultados del éxito se discuten ampliamente y son muy visibles, mientras que el proceso del éxito a menudo es invisible, oculto a la vista. Nunca verás una noticia que diga que el hombre come pollo y ensalada para el almuerzo. Solo cubren la historia una vez que el hombre ha perdido 100 libras, una vez que existe un resultado. Las personas hablan de ello. Nunca va a haber una historia sobre cómo escribí 500 palabras. Se vuelve una historia una vez que Hábitos Atómicos sea un éxito de ventas, porque los resultados son lo que se discute. Y no es que no importe, me gustan los resultados. Es solo que creo que tendemos a sobrevalorar los resultados porque es de lo único que hablamos y subestimamos el proceso. Porque no es convincente hablar sobre lo que sucede a diario. Por eso puede ser fácil juzgarse a uno mismo. Podrías estar haciendo lo correcto en un día cualquiera. Puedes escribir 500 palabras y considerarlo como un buen día. Pero si el manuscrito sigue siendo un desastre, aún falta 1 año y medio para que el libro salga a la venta y veo que alguien más saca un libro y termina siendo un éxito, entonces comienzas a juzgarte y a pensar, ellos tienen lo que quiero, todavía no lo he logrado, es un desastre, nunca va a terminar. Es muy fácil caer en ese tipo de mentalidad, especialmente si estás enfocado en los resultados. El cambio te ayuda a saber que trabajar en los hábitos día tras día, enfocarse en construir un mejor proceso y construir un mejor sistema es como se obtienen los resultados. Es muy obvio para todos nosotros, tan pronto como lo mencionamos, pero es muy fácil olvidarlo a diario. Recuerda que la mayoría de tus resultados en la vida son una medida rezagada de los hábitos que los preceden. Tu cuenta bancaria es una medida en tus hábitos financieros. Tu condición física es la medida de tus hábitos de ejercicio. Incluso cosas tontas como el desorden en tu sala es la medida de tus hábitos de limpieza. Muchas áreas de la vida están influenciadas, tal vez no exclusivamente, pero sí en gran medida por los hábitos que
las preceden. Si deseas tener mejores resultados, debes concentrarte en desarrollar mejores hábitos. Por alguna razón, entramos en una mentalidad en la que nos enfocamos en los resultados, comenzamos a comparar y eso lleva a sentimientos de juicio, resentimiento y negatividad. Si podemos cambiarlo un poco y tratar de concentrarnos en 5 buenos minutos, vivir un buen día y desarrollar mejores hábitos, tal vez te puedas detener en el momento presente, enfocarte un poco más en tu propia carrera y tal vez un poco menos en lo que hacen los demás. Me encanta esto, amigo. Tenemos que concentrarnos en nuestra propia carrera. Más de 10 millones de copias vendidas de Hábitos Atómicos. Si hay alguien que aún no lo ha comprado, debe asegurarse de conseguirlo. Para aquellos que aún no han leído y no saben, ¿cuánto tiempo se tarda en formar un hábito? Parece que hay mucha investigación sobre eso. Hay estudios universitarios que dicen algo y los estudios son científicos que dicen algo diferente. ¿Cuánto tiempo se tarda en formar el hábito? Depende del hábito que estés tratando de crear. Hay diferentes etapas y construcción y formación de un hábito. Es interesante la parte de los escenarios, es interesante. Las personas no suelen preguntar eso, pero una pregunta muy popular es ¿cuánto tiempo se tarda en crear un hábito? Depende del hábito que estés construyendo. Hay una variedad de estudios que muestran que si eliges un hábito fácil, es posible que te tome un par de semanas. Si eliges algo difícil, tal vez te lleve 6, 7 u 8 meses. Pero el mismo hábito puede tomar cantidades de tiempo diferentes según el contexto. Imagina a una persona que está tratando de desarrollar el hábito de hacer yoga todos los días y vive con un grupo de atletas o personas que estudian yoga. Puede que otras personas que están tratando de hacer lo mismo todos los días vivan sin nadie que haga yoga y reciben críticas o burlas. Misma costumbre, pero situaciones muy diferentes. El entorno influye en la cantidad de fricción que sientes asociada con eso. Y obviamente eso influirá en lo fácil o difícil que sea. No sé si el tiempo dice algo. Muchos mitos populares dicen que hay algo de 21 o 30 días, pero no hay nada que respalde eso. También hay un par de estudios que dicen que en un promedio de 66 días, el rango puede ser bastante amplio dependiendo del hábito. La respuesta honesta a cuánto tiempo lleva desarrollar un hábito es para siempre, porque si dejas de hacerlo, deja de ser un hábito. Lo que estoy tratando de decir es que los hábitos no son una línea de meta para cruzar, son un estilo de vida. Es algo para integrar en una nueva normalidad. No es algo que debas hacer durante 30 o 66 días para ser una persona sana o productiva y ya no tendrás que pensar en eso más. No. Lo que estamos buscando es un cambio que puedas integrar a tu nueva normalidad, algo que puedas hacer parte de tu estilo de vida. Una vez que sea parte de tu vida diaria, puedes comenzar a buscar el siguiente hábito e integrarlo. Es una especie de proceso interminable y tal vez eso te aliente un poco más a buscar un cambio no amenazante o un cambio sostenible en lugar de tratar de activar un interruptor. Corrígeme si me equivoco, pero parece que un hábito es solo un hábito. Si no es tu identidad, entonces no lo estás haciendo como se debe hacer. No creo que la mayoría de los investigadores lo definan de esa manera, pero está relacionado con la pregunta que hiciste sobre las etapas. Eso fue lo primero que pensé cuando mencionaste esa pregunta. Por ejemplo, ir al gimnasio es un poco incómodo. Te preocupas si las personas te juzgan, si eres estúpido, si no sabes hacer ejercicios, no sabes dónde poner tus cosas, si hay alguna fuente de agua o tienes que llevar una botella. Piensas en muchas preguntas estúpidas cuando estás empezando y definitivamente no es de tu identidad. No lo has hecho lo suficientemente como para sentirte cómodo allí y sentirte que es parte de ti. Al principio, cuando lo estás practicando, creo que lo primero que debes hacer es reducir el alcance e intentar que sea lo más fácil y sin fricciones posible cada día. Esa es la etapa 1, buscar hacerlo fácil. Es lo contrario de lo que las personas tratan de hacer cuando dicen, no estoy en forma, voy a ir todos los días por un año, no fallaré ni un día, voy a comer pollo y ensalada todos los días. Lo interesante es que, especialmente para las personas ambiciosas, es muy fácil caer en esa trampa porque cuando piensan en los cambios que quieres hacer, es fácil entusiasmarse. Implícitamente lo que piensas es, ¿qué puedo lograr en mi mejor día? ¿Cómo puedo llegar al máximo rendimiento? En cambio, creo que es más útil preguntarse, ¿qué puedo lograr incluso en los días peores?
¿Qué hábito podría mantener incluso en los días malos? Porque si comienzas así, puedes generar impulso, puedes hacerlo constantemente, puedes establecer el hábito y puedes continuar. La primera etapa es reducirla. La segunda etapa es que comienzas a ver recompensas asociadas. Si has estado yendo al gimnasio por algunos meses, tal vez comiences a ver un pequeño cambio, a desarrollar algunas amistades y te emociona ver a tu nuevo amigo cuando llegas, chocas los puños, conversan un poco y es mucho más divertido. Esos son otros beneficios. Cosas que hacen que el hábito se sienta bien y te ayudan a hacerlo cada vez más. Empiezas a obtener beneficios externos que vienen en el paquete. Tal vez la etapa final o una etapa posterior es que sientes que es parte de tu identidad. He estado haciendo ejercicio por un tiempo y es probablemente el hábito que más me importa en términos de hábitos personales. Es el que siento que me centra o es el único momento que tengo para mí. Es algo que quiero hacer. Aunque por supuesto que quiero los beneficios, los cambios físicos y todo eso, pero lo que realmente quiero es sentirme bien cuando lo hago. Siento que estoy siendo yo. Estoy siendo el tipo de persona que quiero ser y me doy cuenta que es la identidad que quiero tener. Es el tipo de persona que quiero ser. Puedo obtener satisfacción al instante. Mientras hago una repetición, tengo esa sensación. Esa es una recompensa que quizás sientas después de hacerlo varias veces. Tienes que hacerlo muchas veces antes de sentir eso mentalmente. Eso es lo que estoy tratando de alcanzar. Tal vez haya una etapa más después de esa, que es cuanto más te aferras a tu identidad actual, más difícil se vuelve crecer más. Un ejemplo es un cirujano que ha estado haciendo una operación de cierta manera durante los últimos 20 años y tiene muchos casos exitosos y dice, sí, ¿sabes qué? Sé que funciona bien de esta manera. Es algo que ya saben hacer, siempre ha sido así. Cuando hay nueva tecnología y se puede hacer con robots o por vía laparoscópica, se resienten porque dicen, no, tengo mucha evidencia para hacerlo a mi manera. Se aferran a su identidad actual y les cuesta crecer. Dentro de 5 años se encontrarán dentro de la curva. O un maestro que ha estado haciendo su plan de lecciones de la misma manera durante los últimos 10 años y no quiere integrar YouTube o alguna nueva modalidad, dentro de 5 años igualmente se encontrará dentro de la curva. Cuanto más te aferras a tu identidad actual, más difícil se vuelve crecer más allá de ella. Es una especie de ciclo sin fin. En las primeras etapas lo que quieres es fomentar la identidad para reforzar ser ese tipo de persona porque te ayuda a hacerlo. Eventualmente dentro de unos años el mundo cambia y necesitas adaptarte, por lo que evoluciona o muere y necesitas retocar, optimizar o refinar continuamente esa identidad en tu enfoque. Hay varias etapas, pero esas son algunas de las más importantes que me llamaron la atención. Es como las personas que quieren seguir usando máquinas de fax, no pasan a los correos y a los teléfonos celulares. Nuestros abuelos no se mantienen al día con la tecnología y no podemos llamarlos por FaceTime porque no saben cómo. Es interesante, parece que hay diferentes etapas para los hábitos cuando tienes éxito. Los hábitos que te ayudaron no necesariamente te llevarán a la siguiente etapa o temporada de logro, satisfacción, éxito, salud, ¿verdad? Sí, yo diría que hay 2 categorías. Hay hábitos que son atemporales y los llamamos los fundamentos de cualquiera que sea tu dominio. En mi caso, probablemente leer y escribir siempre van a ser hábitos que me van a servir como autor. Pero hay otras cosas, por ejemplo, la forma en que lancé Hábitos Atómicos. Si lanzo otro libro en 10 años, muchas de esas estrategias probablemente serán obsoletas. Se necesita actualizar, mejorar, revolucionar y cambiar. Existen fundamentos a los que siempre debes apoyarte. También es un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. ¿Cuál es el hábito que crees que necesitas para innovar durante los próximos 1 o 2 años en esta etapa de la vida que te ayudó a llegar aquí, pero que no te ayudará a pasar al siguiente nivel? Mi mayor temor es que sé cómo escribir un buen libro, pero la forma en que sé cómo hacerlo ya no va a funcionar. De 6 a 9 meses escribiendo Hábitos Atómicos, tenía la misma rutina.
Me despertaba, escribía o editaba durante 12 horas al día, me dormía y soñaba con eso. Me despertaba de nuevo y hacía todo de nuevo. No sé, llamarlo un periodo oscuro probablemente sea demasiado extremo, pero fue un periodo donde estuve intensamente concentrado. Ya no puedo hacer eso porque tengo una familia e hijos y no funciona. Sabía que podía obligarme a pasar por eso, que por cierto fue muy difícil. Alain de Botton tiene una cita que fue mi mantra para ese periodo de vida. De muchos libros el lector piensa que ese podría haber sido grandioso si el autor hubiera estado dispuesto a sufrir más. Me decía eso a mí mismo. Es cierto, es cierto. Sí, ese era mi pequeño mantra. Esto puede ser genial, pero tengo que estar dispuesto a Wow. sufrir un poco más. Me lo dije a mí mismo todos los días. Puede ser cierto, pero a la vez no. Depende de cómo creas. Claro, ya no puedo hacerlo de esa manera. Tengo que volver a hacer ese pequeño experimento mental que mencioné donde tengo una restricción. Ahora tengo que preguntarme si solo puedo escribir durante 1 hora al día. ¿Cómo podría escribir un libro que sea incluso mejor que Hábitos Atómicos? ¿Cómo puedo escribir algo incluso mejor si solo tengo 1 hora al día? Es una buena pregunta. No sé, todavía no sé la respuesta, Es pero una esa pregunta es mi genial. pregunta. Eso es lo que estoy pensando en este momento. Es una buena pregunta. De nuevo, tal vez no pensaste que era posible con tu boletín informativo porque podrías trabajar 10, 15 horas a la semana y ahora lo haces en 2 horas. Está impactando a las personas de una mejor manera con los resultados que estás obteniendo. Creo que un mundo en el que podrías escribir 2 horas a la semana y escribir un libro mejor. Tiene que ser posible. La respuesta obvia es que tomará más tiempo, pero tampoco quiero que... Pero si tuvieras que hacerlo en un año, apuesto que hay una manera. Ahí es donde la pregunta se pone interesante. Encuentras otra restricción y Sí. dices, solo puedes escribir durante 1 hora al día por 2 años. ¿Puedes escribir algo mejor que Hábitos Atómicos? Creo que podrías. La verdad lo creo. Porque tienes 10, 15 años de experiencia escribiendo, ya sabes lo que funciona, puedes hacerlo más rápido, puedes acceder a los archivos de tu memoria, tienes toda la documentación necesaria, tienes la habilidad que puede fluir más fácilmente. Si lo permites, eso es lo que pienso. Ya veremos, agradezco tu entusiasmo y aliento al respecto, porque lo necesitaré. Mi tarea es ver si puedo encontrar una respuesta. Tengo otra pregunta personal para ti. Cuando entrevisté a Liz Gilbert, escritora de Comer, Rezar, Amar, había vendido 10 o 20 millones de copias. No lo sé con seguridad, pero ha vendido más de 10 millones de copias. La recuerdo diciendo, ¿mi trabajo más vendido quedó en el pasado? ¿Existe miedo o preocupación al respecto? En tu caso, después de escribir el libro más vendido del año y potencialmente de la década, ¿cuál es tu mayor temor para el futuro? ¿Miedo a un mayor éxito? ¿Miedo a que lo que hagas en el futuro no sea tan exitoso? ¿O miedo a los juicios y las opiniones de otras personas sin importar lo que hagas? Sí, recuerdo que Adele dijo algo similar después de escribir y lanzó Someone Like You. No recuerdo cuántos años tenía, pero estaba en sus 20 y dijo, nunca escribiré una canción mejor que esa. Es un sentimiento un poco extraño sentir que la cima de tu carrera ya ha quedado atrás. Estoy tratando de no pensar en eso. He tenido algunos amigos que también han escrito libros que se han vendido bien y han tenido sentimientos similares. He oído hablar del ejemplo de Adele o de Liz Gilbert. Solo estoy tratando de verlo como si fuera un proyecto que salió realmente bien. No tiene que ser más que eso. Me esforcé mucho. Quería proporcionar una gran cantidad de valor. Parece que a las personas les gusta. Eso es genial. No tiene que convertirse en algo que lo consuma todo y que lo defina cada pedacito de mi existencia. Es un proyecto que salió bien. Voy a trabajar en el siguiente proyecto e intentaré hacerlo bien. Eso es todo. No necesito ser más que eso.
¿Cómo te mantienes mental y emocionalmente para no sentir que tienes que dar algo tan bueno o mejor que el último trabajo? Generalmente, Porque hablando, ahora eres papá, ¿cómo te mantienes emocionalmente estable de esa manera? sí, no tengo la respuesta perfecta, solo diré un par de cosas que me vienen a la mente. Creo que tiene que ver con tu personalidad. No soy el tipo de persona que se preocupa mucho. Nunca he sido así, no sé, así es como soy. Pienso más en lo que voy a hacer en lugar de preocuparme por lo que podría pasar. Tengo un proyecto que me emociona, en lo que puedo concentrarme. Ayuda un poco a no estar reflexionando sobre lo último y si vas a ser juzgado apropiadamente o no. Un pequeño efecto secundario interesante y lo quiero mencionar antes de comenzar, es que este es el mejor resultado posible. El mejor resultado es que Hábitos Atómicos le fue bien. Hay compensaciones, inconvenientes o problemas que quizás no pensé en resolver de antemano, pero para eso estaba trabajando. En parte es lo que esperaba. Sí, querías escribir un libro que vendiera 100 millones de copias, pero terminó vendiendo 10 millones a nivel mundial. Superó todas las expectativas mil Sí, no veces. tiene sentido quejarse del resultado que deseaba, incluso si viene con otros problemas con los que debes lidiar. Recuerdo que Charlie Munger también dijo algo así: cuando las personas llegan a los 90 años, la mayor parte del tiempo de lo único que hablan es de cómo todos sus amigos han fallecido, cuánto les duele el cuerpo, enfermedades y todas esas cosas. Dijo, el mejor resultado posible es que hayas vivido tanto tiempo. No tiene sentido quejarse. Eso no quiere decir que no haya problemas. Algo interesante o cosas inesperadas para mí es que al principio de mi carrera trataba de obtener el mayor resultado y la mayor cantidad de comentarios posibles. Respondía a todos los correos que un lector enviaba, respondía a cada mensaje en Twitter, trataba de escuchar los comentarios para poder aprender y descubrir qué le gustaba o no a las personas, cómo podía mejorar. Pero ahora la retroalimentación es demasiada. En primer lugar, no es posible responder a todo. Pero incluso si lo fue, o si trataste de hacer ese compromiso, no creo que sea útil en ese momento, solo estás haciendo ruido. Estoy en un punto en el que estoy seguro de que Hábitos Atómicos es un buen libro. No voy a decir que es el mejor libro de la historia. Estoy seguro de que podría haberlo hecho mejor o que hay áreas que puedo mejorar, pero estoy bastante seguro de que es un buen momento porque 10 millones de personas lo han comprado. Si miras los cientos de miles de reseñas, casi todas son de 4 a 5 estrellas. Pero hay algunas personas que lo leyeron en el momento equivocado, no fue lo que esperaban o cualquier razón, o simplemente no les gustó. No conectaron, sí. Y está bien, pero ahora hay suficientes opiniones porque son muchas personas que si solo me concentrara en ese pequeño segmento podría pasarme todo el día escuchando a las personas a las que no les gusta y eso haría que pareciera que fuera un gran problema y no lo es. El 98% de las personas les encanta, no existe un problema, no hay necesidad de solución. La cantidad de retroalimentación ha escalado hasta el punto que, extrañamente, tienes que empezar a aislarte porque de lo contrario pasarías demasiado tiempo respondiendo al ruido. Ha sido difícil encontrar un buen equilibrio porque quiero seguir aprendiendo. No quiero encerrarme en un muro. No quiero volverme ignorante o inconsciente de cómo se está percibiendo mi trabajo o lo que sería más útil para las personas. Pero al mismo tiempo, hay demasiados comentarios para prestar atención a todos. Ese ha sido un desafío interesante. No estoy seguro de cómo voy a lidiar En la con última eso. década previa a Hábitos Atómicos, ¿cuál era tu hábito de pensar y sentir que fue más consistente para ti? El hábito de pensamiento y sentimiento más consistente que tuviste, creaste, desarrollaste en la década anterior. De acuerdo a mi enfoque central del espíritu empresarial, el pensamiento más consistente fue: lo resolveré. Siempre te enfrentas a cosas como emprendedor. No sabes por qué no hay ningún libro guía. Puede que haya algunas cosas que
otras personas hicieron para hacer crecer su negocio y hay estrategias para usar, pero todos corren su propia carrera y todos están en una situación ligeramente diferente. Tienen fortalezas, debilidades, recursos y oportunidades diferentes. Tienes que averiguarlo por ti mismo. ¿Cuál es la mejor manera de juntar todas las piezas? Necesitas tener esa mentalidad. Si no tienes la mentalidad de que puedes resolverlo, probablemente no lo vas a hacer. El simple hecho de tener la mentalidad no garantiza que suceda, pero al menos debes estar en ese estado de ánimo. Eso fue lo que más me dije a mí mismo. Sea lo que sea que haya en el horizonte, lo resolveré. Encontraré una manera de hacer que funcione, de utilizar mis puntos fuertes para tratar de desarrollar una nueva línea de ataque para lo que sea, pero encontraré una solución. El sentimiento más común, probablemente el sentimiento de espera o de retrasar la gratificación, eso fue lo más común. Seguía trabajando y haciendo cosas, pero aún no lo lograba, especialmente en mi caso porque me enfoqué mucho en construir la audiencia primero y no en monetizar. No gané mucho dinero durante los primeros 3 o 5 años de este negocio. Hacer algo durante 5 años y tratar de poner tu corazón y alma todos los días y no ver la recompensa es un montón de espera. Yo estaba bien con eso. Tenía personalidad, podía trabajar y además ganaba dinero haciendo trabajos independientes. Ocasionalmente hacía un seminario web o algo para lo que vendía boletos y tenía que presentar algo a la audiencia, pero en su mayor parte estaba tratando de proporcionar valor de forma gratuita. Tuve que esperar mucho y esa fue probablemente una de las cosas más comunes que sentí. La sensación de gratificación retrasada, creo que si más personas aprendieran esa habilidad, ese hábito, lo desarrollaran y lo fomentaran, estarían mucho más satisfechos, felices y habría una recompensa mucho mayor para ellos que la gratificación instantánea. La palabra clave, la razón por la que puedo hacerlo es porque todavía estaba progresando, estaba retrasando la gratificación. Pero aún podía ver las cosas que iban por buen camino. El boletín estaba creciendo rápidamente, estaba recibiendo buenos comentarios. Sí, el tráfico estaba creciendo. No sentía que estaba trabajando por nada y no había respuesta. Como podía ver, la bola de nieve se estaba formando y rodando colina hacia abajo. Era más fácil darme cuenta que iba en buen camino, seguir adelante porque podía seguir esperando. Sé que estás muy conectado con los otros escritores en nuestro espacio. Se conectan, hacen seminarios y cosas así. Son personas que conozco desde hace mucho tiempo. Cuando ves a otras personas en tu industria, tu grupo de amigos o grupo de compañeros escribiendo los libros más vendidos del New York Times, una y otra vez lanzando proyectos y tú estabas haciendo lo mismo constantemente por 5 o 7 años antes de sacar tu libro, ¿cómo no te desanimas de que tus compañeros hagan las cosas que tal vez quisieras hacer en el futuro, pero que aún no has hecho? Sí, buena pregunta. Es natural tener ese tipo de sentimientos de comparación, pero trato de evitarlo. Quiero que las personas tengan éxito. Sí. Hay 2 escenarios. Habrá libros mejores vendidos de todos modos, ¿verdad? Eso va a suceder de Todas las cualquier semanas. manera. Cada semana habría personas vendiendo Va a pasar. libros. La pregunta es, ¿conoces a las personas que escriben esos libros o no? Prefiero ser amigo de todas las personas que lo hacen que no serlo. Solo trato de aprender y de empaparme. Son personas muy inteligentes y han hecho lo que espero hacer. Entonces, ¿qué puedo aprender de ellos y cómo puedo brindarles valor o ayudarlos o al menos ser un oído que pueda escuchar las cosas con las que están luchando? Estaba tratando de construir relaciones, no para convertirlo en una competencia, sino más bien en una colaboración y tratar de estar en el mismo equipo. Sí, eso es muy sabio. Hay muchas personas que acumulan su información, que compiten con sus compañeros y creo que es una batalla perdida cuando tratas de competir, ser el mejor y ganar. Cuando estaba en mis 20 pensaba, ¿cómo puedo ser el número 1 y ser el mejor en todo? Me di cuenta de que eso era agotador. Cuando lancé mi programa hace 10 años pensé, ¿cómo puedo hacer que esto sea sobre los demás? ¿Cómo puedo iluminar a todos? No convertirlo en el programa de Lewis Howes, sino convertirlo en una escuela de grandeza e iluminación a otros como tú, animarlos a colaborar en lugar de competir. Es mucho más gratificante estar en colaboración con las personas, verlos brillar, apoyar su éxito.
asociarse con ellos y trabajar juntos para después pensar cómo aprendo todo por mí mismo y guardarlo. Claro, como mencioné, la parte de la comparación es natural y también es algo que no querrías apagar por completo. Por ejemplo, si alguien quiere abrir un canal de YouTube, ¿cómo saber que es un buen video de YouTube? La única manera de saberlo es mirar muchos videos de YouTube y comenzar a compararlos. Empiezas a comparar y contrastar y ver qué cualidades hacen que uno sea genial y que el otro no. Las habilidades de comparar cosas o de tener opciones es lo que lleva a lo que llamamos gusto. Necesitas ese músculo de comparación para eso. El problema es cuando se aplica de manera inútil. Pienso que es útil comparar cosas pequeñas o granulares, pero es inútil comparar cosas grandes. Es útil comparar cosas pequeñas como cuál es la estrategia de marketing para lanzamiento de un libro en particular o qué tipo de forma o técnica de sentadilla usa la persona en el gimnasio. Puedes mirar pequeños detalles, de construirlos y aprender. Por otro lado, es bastante inútil comparar cosas grandes. ¿Cuál es el patrimonio neto de otra persona en comparación con el mío? ¿Qué tan feliz es su matrimonio? Estos son problemas grandes. Hay muchos factores en juego. Es complicado y es una batalla perdida comparar algo así. No es útil para nadie, pero si puedes reducirlo, de construir las cosas pequeñas, hay mucho que puedes aprender. La comparación está bien si te mantienes en el carril correcto. Y para las cosas generales es mejor colaborar. Para cosas pequeñas es mejor construir, comparar, tratar de analizar y puedes descubrir qué funciona para ti. Bien, hablando de escalas, antes de sacar el libro, en una escala del 1 al 10, llamémosla la escala de la alegría y la felicidad, siendo 10 que estás en el máximo de felicidad de todo el tiempo. Tal vez hay algunos momentos no tan buenos, pero la mayor parte del tiempo eres una persona alegre y feliz. Uno es que eres miserable. En una escala del 1 al 10 de que saliera el libro, unos meses antes, si puedes recordar, ¿dónde estabas en esa escala? Cada vez que escucho sobre una escala como esta, nunca elijo 1 o 10 porque siento que hay 7,000,000,000 de personas en todo el mundo. Debe de haber algún otro ejemplo que sea más alto de lo que estoy imaginando o más bajo. Casi nunca elijo esos. Dicho eso, un par de meses antes de que saliera el libro, estaba muy feliz porque finalmente había terminado de escribirlo. Había estado Sí. trabajando en ello 1 año y medio o 2 años antes de que saliera el libro. Ese fue un periodo difícil porque estaba trabajando en ello, pero en general me considero una persona muy feliz y positiva. Incluso años antes de tener el contrato del libro y no ganaba mucho dinero, tenía una audiencia que estaba creciendo. Estaba muy feliz por eso. Incluso antes de tener una carrera y solo era un estudiante universitario normal, era bastante feliz. Esa es una versión muy importante de la fortaleza mental que a menudo se enmarca como valor, terquedad, disciplina frente al desafío, encontrar mi camino. Pero creo que hay otra versión de fortaleza mental, que es flexibilidad, adaptabilidad, poder ser feliz sin importar en qué estés trabajando, sin importar con quién salga, poder hacer algo que funcione sin importar los recursos que tengas. Mentalidades como esas son muy sólidas y resistentes. Son muy fuertes mentalmente porque tu forma de pensar, tu estado de ánimo no depende de tus condiciones. Si tu estado de ánimo depende de tus condiciones, eres un poco frágil, estás atascado, estás en deuda con la situación y eres rehén de ella. No quiero que mi felicidad sea rehén de la situación. Voy a ser feliz sin importar en qué esté trabajando, con quién salga. Trato de ver la vida así porque habrá momentos de duelo, tristeza y dificultad. La vida de todos va a tener eso. Pero no quiero ser rehén de mis circunstancias. 2 años antes de que saliera el libro, ese periodo fue más difícil, pero traté de ser feliz, aunque me sentía agotado. Cuando era difícil para ti escribir 20 horas al día en un estado emocional oscuro, ¿cómo era eso? ¿Era en la escala de 7, 2, 4?
Digamos que mi punto de referencia es que normalmente estoy en 7 u 8. Siento un gran día en 9. Algún día difícil puede ser 4 y me siento exhausto. El único sentimiento que no me gusta es sentirme tan ocupado que no puedo pensar. Estar ocupado, trabajando, agotado por la cantidad de esfuerzo. Puedo recordar que eso pasó mucho en este periodo. Recuerdo estar trabajando duro en el libro todo el día. Luego, como a las 6 decía, solo necesito parar por un minuto Sí. e ir al gimnasio. Lo hacía, pero era como un zombie haciendo ejercicio. Estaba tan cansado que apenas podía hacerlo. Veía a las personas y estaba tan ocupado. Estaba tan cansado que no podía ser reflexivo y tener una buena conversación. No tenía la energía para ello, pero en un día típico me sentía emocionado de caminar en el gimnasio. Tenía un buen ritmo, entraba, tenía una gran energía y podía conversar con las personas e irme, pero no tenía la energía para eso en ese momento. Para mí, eso es un 4 en comparación con un 7 o un 8. ¿Cómo te sientes hoy? 10 millones de copias vendidas, 2 niños pequeños, viviendo Sí. el sueño. Mientras duerma lo suficiente me siento bien. El sueño de los niños dicta muchas cosas. Diría que estoy conscientemente en un 8. Lo que me impide estar en un 9 es luchar con la nueva temporada en la que estoy. Paso mucho tiempo con los niños, lo cual es genial, y no me arrepiento en absoluto, pero también tengo ambición e impulso para crear algo grandioso, para continuar construyendo un negocio, para tratar de dejar mi pequeña huella en las cosas, y no tengo tiempo para eso. Tengo que encontrar algunas respuestas a esas preguntas que estábamos haciendo antes. Tengo curiosidad, en tu opinión, ¿cuáles son de 3 a 5 hábitos no negociables que todo ser humano debería, y si pudiera hacerlo a diario, mejoraría su vida y la vida de todos los que le rodean? ¿Cuáles son esos hábitos no negociables que debemos hacer en el día a día? 3 hábitos que mejorarían la vida de todos a diario. Es muy difícil dar una respuesta como esa porque todos lidian con cosas diferentes, pero hay algunas en las que creo que la mayoría de las personas se beneficiarán. La respuesta fácil sería leer, pero no creo que tenga que leer libros necesariamente. Solo tienes que aprender el hábito. Si escuchas podcasts, lees un libro, miras un buen video de YouTube, no importa qué versión sea, pero si te acuestas un poco más inteligente de lo que eras cuando te despertaste, eso mejorará tu vida. El simple hecho de tener sed de aprender durante toda la vida, tener ganas de aprender a descubrir algo nuevo cada día, dará sus frutos a largo plazo independientemente de los temas que te interesen. Diría que el pequeño hábito de aprendizaje diario es bueno. Llamémoslo aprender algo nuevo durante 10 minutos cada día. Algún tipo de actividad física. Esta es una comprensión importante sobre todos los hábitos. En la mayoría de las áreas de la vida puede que no haya 1000 formas de hacer algo, pero casi siempre hay más de una. Me gusta hacer ejercicio, pero no todo el mundo quiere entrenar, hasta ser un fisicoculturista y está bien. Puedes hacer kayak, correr, escalar o lo que sea. Hay miles de formas de vivir un estilo de vida activo. Y debes elegir la versión de tus hábitos que te resulte más emocionante. En cierto modo, ese es el primer obstáculo más grande que debes superar cuando creas hábitos. ¿Has escogido un hábito que te interese genuinamente, con el que realmente estás comprometido? Porque si es algo que te importa, habrá infinitas oportunidades para mejorar. Si en realidad no te importa, si solo lo haces porque sientes que la sociedad te alienta a hacerlo, tus padres quieren que lo hagas o tus compañeros dicen que es lo que debes hacer, entonces incluso las mejoras obvias se sentirán como una tarea. Lo podemos llamar 10 minutos de aprender algo nuevo. Algún tipo de actividad física que sea emocionante o interesante para ti. Creo que otro es un proceso, un hábito de reflexión y revisión. Es muy fácil en la vida estar ocupado o trabajar en cosas con la cabeza baja o querer pasar a la siguiente tarea, ya sean cosas que tienes que hacer por tus hijos o responsabilidades en el trabajo, que nunca tomas ni 5 minutos para dar un paso atrás, respirar y preguntarte, ¿estoy trabajando en lo correcto? ¿Estoy dirigiendo mi atención y energía al mejor y más alto uso? Y no hay nada
Más triste y derrochador como trabajar duro en lo incorrecto. Muchas personas trabajan muy duro, pero ¿están dirigiendo su energía y atención al mejor lugar? Sé que no soy lo suficientemente inteligente como para descubrirlo la primera vez. No puedo sentarme 5 minutos y decir, oh, eso es exactamente en lo que deberías concentrarte. Requiere iteración, refinamiento, un proceso de reflexión, revisión y mirar hacia atrás en el día anterior y decir, ¿fue una buena manera de pasar mi tiempo? ¿Viví una buena vida hoy? Cuanto más tiempo haces eso, más empiezas a corregir el camino. Algo más complicado y la razón por la que debe ser un hábito que revisas constantemente, no a diario, es lo que la respuesta cambia constantemente con el tiempo. Lo que quieres cambiar con el tiempo, la situación en la que te encuentras, los recursos que tienes o el tiempo que tienes cambia con el tiempo. Necesitas volver a veces, tal vez todas las semanas, una vez al año, pero sea lo que sea, necesitas la oportunidad de reflexionar y tratar de preguntarte, ¿hay una mejor manera de hacer esto? ¿Estoy trabajando de la manera correcta? ¿Estoy trabajando en lo que realmente importa? ¿Estoy dirigiendo mi atención y energía de la mejor manera? Ujú, sí. ¿Cuán importante es la responsabilidad para ti cuando asumimos nuevos hábitos? ¿Es importante tener responsabilidad por uno mismo, por los compañeros, por el entrenador, socialmente? Esto ayuda a la formación de hábitos consistentes. ¿Qué otros factores están en juego? Definitivamente ayuda u obstaculizan dependiendo de las personas con las que estés y del grupo de personas con el que formes parte. En última instancia, la forma de responsabilidad que más importa es la autorresponsabilidad. Es casi imposible superar los estándares que tienes para ti mismo. Eso casi siempre establece la línea de base. Tus creencias o tus estándares casi siempre van a ser el límite de lo que te permites hacer o lo que aceptas. Es más fácil apegarse a altos estándares en un ambiente donde recibes apoyo que en uno donde no lo hay. Hay muchas cosas que pueden influir en si deseas mantener ese estándar, pero en última instancia el estándar al que atiendes será lo más importante. Habiendo dicho eso, el entorno social, las tribus a las que perteneces, influyen en tus hábitos de una manera dramática. Si tuviera que elegir un tema que es aún más importante de lo que me di cuenta cuando estaba escribiendo el libro, probablemente diría el entorno social. Todos somos partes de múltiples tribus. Algunas de esas tribus son grandes, como por ejemplo es ser estadounidense o australiano. Algunas de esas pequeñas tribus son ser tu vecino de la calle o un miembro del gimnasio local. Pero todas esas tribus grandes y pequeñas tienen un conjunto de expectativas y de normas sociales. Tienen un conjunto de creencias que dicen, así es como actúas en este grupo. Esto es normal y lo esperado. Cuanto más se alinean a tus hábitos con las expectativas del grupo, más fácil será apegarse a ellos. Serán más llamativos y atractivos porque les indican a las personas que te rodean que también perteneces, eres parte de ellos. Cuando van contra la corriente de las tribus a la que perteneces, más fácil es apegarse a ellos porque empiezas a ser criticado por ello. Si las personas tienen que elegir entre tener hábitos que no les gustan pero encajar en el lugar o tener los hábitos que quieren pero son rechazados, el deseo de pertenecer a menudo dominará el deseo de mejorar. La soledad pierde si se enfrenta al sentimiento de pertenecer. Necesitas alinear esas dos cosas y unirte a grupos donde tu comportamiento deseado es el comportamiento normal. Es cierto, y no significa que no puedas hacer que suceda. Tengo un ejemplo de esta semana. En nuestra llamada de equipo les pregunté qué es lo que quieren dejar atrás para pasar al próximo año de su vida. ¿Qué es en lo que están sirviendo en este momento que quieren dejar atrás? Una persona dijo, quiero dejar atrás beber alcohol o al menos dejar de beber con tanta frecuencia como lo hago con los círculos sociales en los que estoy. Pensé que eso era interesante porque nunca he estado borracho en mi vida, no bebo, no es parte de mi identidad, nunca lo hice antes de practicar deportes, ni luego porque no tenía sentido para mí nada bueno o nada malo al respecto, simplemente no se ajusta a mis valores. Tengo otros problemas como el azúcar, ¿no? Ese es mi vicio. No juzgo a nadie aquí, pero en mi caso el alcohol nunca hubo una pausa, tal vez en los últimos 4 o 5 años,
porque cada vez que salía a la universidad, después de la universidad, en el mundo de los negocios y restaurantes, eventos de socializar, todas esas cosas, las personas siempre trataban de influir para que bebiera. Tuve que ser firme en mis creencias que ni siquiera me iba a preocupar por eso, aunque sabía que las personas iban a tratar de influir, ya sea decir un chiste sobre cómo nunca había bebido, tratando de hacerme beber por primera vez. Sabía que eso iba a suceder todas las semanas y me di cuenta de que eso iba a suceder sin importar en qué tipo de círculo esté, a menos que encuentre personas que no beben, lo cual es muy raro. Esa es una de las razones por las que con mi novia, cuando empezamos a salir, le dije, no va a funcionar, si te gusta beber, no creo que puedas salir conmigo, no significa que seas una mala persona, simplemente no quiero estar en ese entorno por el resto de mi vida con una persona con la que estoy eligiendo estar. Tuve que tomar una decisión consciente y ella me dijo, en realidad no lo necesito. Quizás tome una copa de vino al mes. Le dije, está bien, pero si es algo semanal no va a funcionar porque he elegido que eso no sea una alta prioridad de valor para mi vida. Es desafiante si hay algo que quieres hacer y las personas que te rodean están influenciando de otra manera en términos de responsabilidad, no significa que no puedas hacerlo. Pero hay que elegir estar cerca de personas, grupos o tribus, como mencionaste, que son de apoyo. Incluso si es el gimnasio local de CrossFit, encuentra esas comunidades tanto como sea posible. Si tu familia no es solitaria, busca otras microtribus para ayudarte en el hábito que quieras. Eso es poderoso. Es mucho más fácil apegarse a un hábito si te encuentras en un entorno que te ayuda. Hay un capítulo en Hábitos Atómicos, se llama El secreto del autocontrol. Una de las cosas sorprendentes con las que me encontré cuando estaba investigando para el libro fueron muchos estudios de autocontrol. Por lo general, escuchamos el pensamiento estándar que todos tenemos. Desearía haber tenido la disciplina de esta persona, desearía ser tan consistente. Pero las personas que exhiben el mayor autocontrol son a menudo las personas menos tentadas. El patrón predominante que es común en esos diferentes contextos Si no hay galletas en tu casa, no las vas a comer. es que simplemente no son tentados. ¿Quieres que las cosas estén a tu favor? Diseñar un entorno, unirse a grupos y tribus donde tu comportamiento deseado sea normal y fácil. Si haces eso solo, claro que aún tendrás que esforzarte, pero será mucho más productivo y fácil mantener el hábito porque estás en un espacio y un contexto que está diseñado para apoyarlo. Ese es quizás uno de los trucos o estrategias más importantes para crear mejores hábitos. Preocuparse un poco menos por tener una fuerza de voluntad sobrehumana y preocuparse un poco más por diseñar un entorno en el que no necesitas fuerza de voluntad. Hiciste algo realmente inteligente, lo que creo que muchas personas no están dispuestas a hacer. Pasaste 10 años escribiendo cada semana artículos increíbles, bien detallados, bien pensados, investigados, y dijiste, ¿cómo puedo servirle a la mayor cantidad de personas en mi nicho? Diversificar el espacio y hacerlo consistentemente durante una década sin ganar mucho dinero vendiendo otras cosas. Luego sacaste un libro y se convirtió en uno de los libros más vendidos del año, el libro más vendido del año pasado en Amazon. Como dijiste, y eso no sucede para todos. Continúas agregando valor a las personas. Creo que es un testimonio de lo que creaste durante más de una década de agregar valor. Felicidades por todo, amigo. Sí, gracias. Es muy amable lo que dices. Ha sido un viaje salvaje. Pasaron un par de cosas. Trato de operar en el valor fundamental, de dar valor siempre antes de pedirlo. Mi negocio es escribir libros. Y lo que le cueste a un lector o a un cliente no es solo cuánto tiene que pagar por el libro, también es cuánto tiempo tiene que pasar leyéndolo o encontrándolo. Cualquiera que sea el costo total, tiempo más dinero, esa es la cantidad que tienen que pagar. Lo que sea que me paguen es lo que gano, pero lo que obtienen a cambio debería ser superior a eso. El valor que obtienen menos el tiempo y el dinero que gastan, hay un excedente en eso.
y podríamos llamarlo como sea, pero me gusta considerarlo como buena voluntad. Siempre quiero tener un excedente de buena voluntad. Todo lo que hago, ya sea un artículo, un boletín o el libro, quiero que las personas tengan la sensación de que es algo bueno para ellos, que les gustaría abrir el próximo correo o comprar el libro. Es una victoria para mí. Siempre trato de dar valor antes de pedir valor. No creo que haya una sola manera de hacer esto. Por ejemplo, podrías empezar con el libro y no tener público. La forma en que lo hice es que quería centrarme en construir la audiencia y una plataforma primero, dar el mayor valor posible, lograr que la audiencia sea lo más grande posible. No tenía ninguna credencial, no tenía experiencia y no había ninguna razón para que consiguiera un contrato para un libro. Solo era un tipo escribiendo un blog. La única razón por la que uno de los editores de Nueva York se reunió conmigo es porque pasé tiempo construyendo la lista de correo y desarrollando la audiencia. Eso puso mi pie en la puerta y conseguí el contrato del libro. Por supuesto, tienes que ejecutar bien eso y crear algo valioso. En última instancia, el hecho de que el libro fuera un éxito fue simplemente toda la energía potencial que se había acumulado durante 2 años o 5 años que se libró cuando salió el libro. Creo que es lo más difícil de escribir libros. Es todo el trabajo que se hace por adelantado. Es mucho trabajo. Tienes que crear la audiencia, escribir, editar, hacer el plan de marketing y comenzar a grabar entrevistas. Tienes que hacer todo eso antes de vender una sola copia. La mayoría de las personas no están dispuestas a retrasar tanto la gratificación, dependiendo de cómo lo midas, pero Hábitos Atómicos tomó entre 3 y 6 años. Al menos 3 años porque ese es el tiempo que pasó desde que obtuve el contrato del libro, pero estaba haciendo muchas cosas antes de conseguirlo. Es mucho tiempo para trabajar en algo sin ganar un centavo. Si estás dispuesto a hacer eso, puedes conseguir un gran resultado. El desafío es que a veces las personas están dispuestas a hacer eso y no consiguen el resultado que buscan, lo hacen todo, tardan 2 o 4 años en escribir el libro y puede que no sea un fracaso, pero no cumple con las expectativas que podrían tener de vender 10,000, 20,000 o 100,000 copias. Se dan cuenta lo difícil que puede ser vender libros. Eso también puede ser desalentador para personas y al ver que no funcionó, no lo vuelven a hacer. Pero creo que esa no es la forma de verlo. Cada vez que hago un proyecto, recuerdo que comencé esto con mi podcast hace 10 años, dije, si esto impacta a una persona de manera positiva, vale la pena para mí. Y pienso en eso con mis libros y mi trabajo. Por supuesto que tengo metas y sí, quiero hacer ciertas cosas, pero si puede impactar a algunas personas, ayudarlas a salir del dolor o superar algún desafío que ha sido un obstáculo durante mucho tiempo, entonces valdrá la pena para mí. Sí, quiero ganar dinero, quiero recuperar mi inversión, pero creo que cuando quedamos atrapados en ese enfoque, perdemos de vista el verdadero propósito, la misión de por qué estamos creando algo. Bueno, las dos cosas están conectadas. Como estaba diciendo, si haces un buen trabajo entregando valor a las personas, resolviendo sus problemas o ayudándoles de manera genuina, tiende a ser el caso que este tipo de producto se venda mejor y extenderse más. Hábitos Atómicos ha vendido 10 millones de copias. Mi audiencia es de 2 millones de personas. ¿De dónde vienen esos otros 8 millones? Ni siquiera estoy diciendo que todos en mi audiencia lo compraron. Ha superado con creces mi capacidad para promoverlo. La única manera de que eso suceda es si el producto es lo suficientemente bueno como para que otras personas piensen que tienen que contarle a alguien. Ha sido tan útil para ellos que tienen que compartirlo. Siempre se trata de crear el mejor producto posible. Me gusta algo que dijo Seth Godin para esto, que es que si quieres que las personas difundan tu proyecto, necesitas crear algo extraordinario. Eso significa que es digno de un comentario. De eso vale la pena hablar. Todo se trata de eso y la única forma de conseguirlo es cumplir tu promesa, crear algo valioso. Dicho esto, hay toneladas de personas que ponen su corazón y alma en un producto o intentan hacer todo lo posible para ofrecer valor y tal vez todavía no ven el resultado que quieren, aunque se necesita eso. Ese es el primer obstáculo que hay que superar. Hay muchas otras cosas detrás de escena con un producto como Hábitos Atómicos. Obviamente está mi capacidad para promocionarlo y mi audiencia, pero eso no es suficiente por sí solo. Hay un par de cosas
que funcionan a mi favor. Lo primero es el marco del libro o el tema que elijas. El ejemplo que me gusta es que hay un capítulo de Hábitos Atómicos donde hablo sobre la práctica deliberada. Podría haber escrito un libro sobre práctica deliberada donde hablo de hábitos, en cambio es un libro sobre hábitos donde hablo sobre la práctica deliberada. La diferencia en cómo se venderían esos dos libros es enorme, porque no necesito convencer a nadie de que los hábitos son importantes. Al crecer en la sociedad aprendes que tener buenos hábitos es favorable y tener malos hábitos es desfavorable. Entonces aprovecha un deseo que las personas ya tienen. Lo que tengo que decir es, esta es la mejor solución posible para este problema. Si quieres la guía más completa sobre el tema, si quieres ver todas las herramientas y estrategias presentadas en un formato fácil de entender, si deseas que estas estrategias sean fáciles de aplicar, este es el libro que te ayudará. Pero no estoy tratando de convencer a las personas de que vale la pena. Aunque la mayoría de los autores no lo piensa de esa manera, muchas veces están peleando una batalla cuesta arriba. Están tratando de convencer a las personas de que se preocupan por un tema o un posicionamiento en el que no están naturalmente interesados. Esa es una de las muchas cosas que puedes intentar. Sí, necesitas proporcionar un valor adicional, pero también debes colocar el producto de manera que esté nadando con la corriente en lugar de contra ella. Es mucho más fácil promocionar algo si tienes el viento a favor. Para escribir el mejor libro, pero si el marco no está alineado con lo que las personas quieren y necesitan, será difícil venderlo de manera consistente. Puedes lograr que tu público principal lo compre, pero será difícil difundirlo si no tiene ese efecto. Mi amigo Roy Baden dice esto como un ejemplo todo el tiempo. De una charla TED Talk, tuvo 5 o 10 millones de visitas sobre cómo multiplicar tu tiempo. Luego escribió un libro sobre la charla TED que se llama Procrastinar a propósito. Dice que si hubiera cambiado el título, ¿Cómo multiplicar tu tiempo? O algo similar, probablemente habría vendido mucho más. Era el mismo contenido con un encuadre, una portada y un título diferente que hacía a las personas pensar, ¿por qué necesito procrastinar con propósito? No tiene sentido, quiero multiplicar mi tiempo. Pudo haber sido más ventajoso. Eso es conocimiento, se aplica a cualquier producto, a cualquier tipo de emprendedor, no solo a los libros, pero ciertamente se aplica a los libros, que es que las personas no compran lo que trae el libro, no pueden porque aún no lo han leído, no han visto ninguna de las páginas, compran la lista de Amazon, la promesa de lo que hay dentro del libro, pero no compran el libro en realidad. Aún debes entregar algo valioso en el libro real debido a lo que acabamos de mencionar. Las personas lo recomiendan por lo que hay dentro del libro. El boca a boca se basa en lo que hay en el libro, pero la venta inicial solo se hace por cómo está posicionado y lo que ven en la portada. Necesitan ambos. No puedes tener uno sin el otro. A veces escucharás a los autores decir, oh, soy un gran escritor, pero las personas no lo ven. Puse mucho esfuerzo en este libro y no se está vendiendo. Mi punto de vista es que lo entiendo, ha pasado mucho tiempo y energía en ello. No estoy tratando de descartar eso, pero es como quejarse de tratar de hacer galletas sin incluir todos los ingredientes. No importa que los huevos sean muy buenos, también necesitas los otros ingredientes. Son todas esas cosas que hacen que la receta funcione. No es solo uno. Hacer un libro o un producto exitoso es como 1000 ingredientes que deben juntarse. Mencionamos esto, no sé si fue antes de que empezáramos o al principio, sobre cómo tomar decisiones de alto rendimiento para maximizar nuestro tiempo, para obtener mejores resultados en el futuro. ¿Cómo aprendemos a desarrollar esa habilidad o a descubrir qué deberíamos estar haciendo con nuestro tiempo para lograr el mayor impacto en el futuro? Porque parece que gran parte de la sociedad está moviéndose, distrayéndose y haciendo acciones que no respaldan su futuro. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Me gusta lo que dijiste al final, haciendo acciones que no respaldan su futuro. Creo que se trata de volver a hacer las preguntas correctas. Algunas de las preguntas que me gusta hacer para tratar de llegar a esas opciones, y la que más me gusta es, ¿cuál es el trabajo que sigue funcionando para mí una vez que está hecho? Cuando salió Hábitos Atómicos, quise hacer todo lo posible para tratar de impulsar el libro para que fuera un éxito.
tratar de correr la voz. Hice todo tipo de entrevistas. Algunas de las entrevistas que fueron en el radio, ya no hago entrevistas de radio, porque cuando dedico el tiempo y paso 10 minutos hablando en un segmento, tan pronto como salimos al aire, el trabajo que acabo de hacer se evapora. Se va. Ya nadie escucha, mientras que cuando hago una entrevista en un podcast, se graba. E incluso ahora mismo, mientras estamos hablando, hay otras entrevistas en podcast que he hecho que las personas están escuchando mientras estamos sentados aquí. En cierto sentido, hay múltiples versiones de James que todavía trabajan para mí. Las horas que el James del pasado invirtió siguen dando valor. Si puedes tomarte esa pregunta en serio, ¿cuál es el trabajo que sigue funcionando para mí una vez que ha terminado? No necesitas gastar cada minuto del día en cosas como esa. Pero si puedes hacer algo cada día que seguirá trabajando para ti después de que se complete, puedes regresar en 1, 2 o 3 años y tendrás un enorme activo de todo tu esfuerzo anterior que continúa trabajando para ti día tras día. Si haces ese compromiso, te apegas a él constantemente y tratas de dar lo mejor de ti cada día, aunque pasen 3 o 5 años en el camino, obtener resultados se vuelve aún más fácil porque tienes un tsunami de esfuerzo previo que sigue trabajando para ti. Creo que esa es la pregunta central para tomar acciones de alto apalancamiento. Creo que es así. Estoy contento de que hayas dicho eso. Voy a pedirle a uno de mis productores, ya sea Chris, Mike o Travis, que escriba en mi página de notas en este momento cuántas visitas en total tuvo la última entrevista con James en YouTube y en el último mes. Una acción que hicimos hace 4 años, ¿cuántas visitas obtuvo en total? También en el último año lo voy a escribir al final de mi documento para que pueda verlo cuando lo consigan. Mi amigo Roy Vaden tiene un acrónimo, un tipo de método que él llama DRP. Que nosotros como empresarios somos individuos y debemos crear DRP en nuestro negocio digital, automatizado, recurrente, perenne y escalable. Me encanta lo perenne, escalable, automatizado, algo en lo que puedo tomar medidas. Una publicación de blog que escribiste hace 10 años todavía recibe tráfico hoy, todavía le está sirviendo a las personas, todavía da suscripciones y es un boletín informativo, todavía genera ventas de libros. Es algo que hiciste hace 10 años y que todavía está ayudando y sirviendo hoy. Creo que por eso me encanta tu analogía sobre la radio versus un podcast, YouTube o un artículo extenso, algo que hicimos en nuestro programa hace años. Comenzamos a grabar, filmar y ponerlo en YouTube. Hoy nos sirve porque sigue recibiendo visitas y compartido y creo que es genial que hayas dicho eso. Veo que el total de las vistas en YouTube de esta entrevista supera casi 360,000 visitas en los últimos 30 días, 8,000 visualizaciones y ayer 250 visualizaciones, algo que hicimos hace 4 años. 250 personas lo vieron ayer y quién sabe, tal vez 5 personas compraron el libro o al menos una sola persona. Todavía sirve. Claro, si piensas en eso en la vida real, si das una charla a 250 personas, tienes una sala llena. En cierto sentido, es como si estuviéramos haciendo eso todos los días, pero eso es solo una pequeña versión de James y Luis. Es solo el trabajo de ese día. Puedes volver a hacerlo al día siguiente y al día siguiente. Puedes ver cómo un compromiso con ese tipo de actividades puede agravarse con el tiempo. Asegúrense de comprar el libro Hábitos Atómicos, si aún no lo tienen, si no es una de las 10 millones de personas que ya lo han comprado, asegúrense de conseguirlo. Habrá al menos un capítulo aquí que te servirá, apoyará o lo agradecerás en el futuro. Compren uno para ustedes y otro para un amigo. Además, tu boletín es extremadamente inspirador y poderoso. Más de 2 millones de personas se han suscrito. Boletín 321. Asegúrense de ir a jamesclear.com y pueden suscribirse. Entren a la página de inicio y pueden encontrar algún lugar para suscribirse allí. También me encanta todo lo que haces en las redes sociales. No sé si tienes un equipo haciendo eso por ti o qué, pero si quieren ver un poco del boletín, publican todas estas cosas en Facebook y todo lo demás. Me encanta todo. Asegúrense de seguirlo en sus redes sociales. No publicas muchas cosas personales, pero tu contenido está, lo cual me encanta.
Sí, esa es una cuenta de Instagram muy rara. No hay fotos mías, solo son ideas. Esa es una parte porque no estoy interesado en exponerme como individuo, pero también es porque siento que es una desventaja útil. Si la cuenta de Instagram es solo de texto, será mejor que las ideas sean buenas, porque no tengo nada más para esconderme. Sí. Proporciona suficiente valor para que las personas sigan esa extraña cuenta que solo tiene texto o no. Me gusta poner ese tipo de desafío sobre mis hombros. Tengo que crear algo cada semana porque el texto es lo único que hay. Siéntanse libres de revisar eso y el boletín. Solamente háganlo. ¿De qué otra manera podemos, como comunidad, servirte de la mejor manera? Oh, esa es una buena pregunta y muy generosa. Lo principal es que solo intento ser útil. Las personas han escrito sobre hábitos durante mucho tiempo y seguirán haciéndolo después de mí. Solo estoy tratando de agregar mi granito de arena. Mi contribución es muy pequeña en el gran esquema de las cosas. Estoy tratando de ser útil. Lo mejor que pueden hacer por mí es suscribirse al boletín, comprar el libro y tomar medidas al respecto. Intenta implementarlo. Haz algún cambio positivo en tu vida. Lo que me hace sentir mejor es que las personas tomen las ideas, las sigan y las hagan propias. Compartir un poco de tu tiempo conmigo es el mejor regalo que me puedes dar. Me encanta. También pueden dejar un comentario en YouTube o si están en las redes sociales y estás escuchando esto en audio, publiquen sobre ello en las redes sociales. La parte de ese episodio en la entrevista que más disfrutaron o que más le inspiró, compartan la mayor conclusión para ustedes. Estoy seguro de que James disfrutará viendo eso algún día. James, esta es una pregunta que creo que te hice hace 4 años. Voy a preguntarla de nuevo desde una etapa diferente de tu vida. Acabas de lanzar el libro cuando te entrevisté hace 4 años. No tenías hijos en ese momento. Ahora los tienes. Esta es una pregunta que les hago a todos al final. Se llama Las tres verdades. Se ajusta a su 321 de alguna manera. Imagina un escenario hipotético. Es tu último día en la Tierra dentro de muchos años. Vives tanto como quieres vivir, pero por alguna razón es momento de irte. A la edad que quieras tener, has logrado, hecho, visto todo lo que quieres hacer y experimentar en tu vida, pero por alguna razón tienes que llevarte todas tus obras contigo, tu blog, tus artículos, tu contenido, tus libros, todo lo que has creado. Por la razón que sea, todo desaparece cuando mueres en este escenario hipotético. No tendremos nada para recordarte, ni tu trabajo, ni tu contenido, pero puedes dejar atrás 3 lecciones o 3 cosas que son verdad sobre tu experiencia. ¿Cuáles serían esas 3 verdades que compartirías? La primera lección es que soy más feliz cuando estoy creando algo. Sea lo que sea, encuentra lo que quieres crear, encuentra lo que puedes hacer y contribuye a la sociedad. La segunda lección es que es imposible ser humano y no tener un cuerpo. Así que cuida tu cuerpo. Es el único hogar que tienes mientras estás aquí y no puedes conseguir uno nuevo. No puedes cambiarlo, no puedes venderlo, no puedes renovarlo. Puedes actualizarlo y mejorarlo. Cuanto mejor esté tu cuerpo físico, más probable es que puedas hacer cualquier contribución que desees hacer. O pasa tu tiempo de la manera que quieras. La tercera lección es que todo lo que tienes es tiempo. La forma en que pasas tus días es la forma en que vas a pasar tu vida. Muchas veces las personas comienzan preguntándose qué tipo de resultado quieren, pero no piensan en cómo quieren pasar sus días. Esa es la primera pregunta que debes hacerte. Tienes esta preciosa cantidad de tiempo, esta pequeña porción de vida en el gran esquema de la historia. Entonces, ¿cómo quieres pasar esos días? Es poderoso, amigo. Grandes lecciones. Antes de hacer la pregunta final, James, quiero reconocerte por cómo te presentas constantemente, incluso después del éxito masivo que has creado en el mundo exterior. Creo que es poderoso que constantemente te muestres fiel a ti mismo. Has entrado en la paternidad, ahora eres un hombre de familia, de una manera hermosa, desde mi experiencia personal.
No parece que hayas permitido que el éxito de tu negocio, tus libros y tu escritura te consuman. Te has mantenido fiel a ti mismo desde que te conocí hace 12, 13 años y quien he conocido casualmente durante la última década. En nuestras interacciones, todo lo que haces ha sido un buen ser humano y la mejor versión de ti mismo que creo que puedes ser. Es inspirador ser testigo de eso porque la mayoría de las personas cuando tienen éxito ganan mucho dinero o tienen mucha fama, cambian su personalidad, ves que se cuidan mucho y cosas así, pero tú te has mantenido constante desde antes hasta ahora. Te reconozco por cómo te presentas, amigo. Sé que no eres perfecto, tienes cosas para trabajar, nuevos hábitos y todo eso, pero has hecho un gran trabajo y te lo agradezco. Gracias, Luis. Realmente aprecio eso. Esa es una de las mejores cosas que podrían decirme. Gracias. Solo trato de ser útil, ayudar y producir cosas de valor. Pero también mi carrera debe servirme. No solo estoy tratando de servir, es solo una herramienta. Nuevamente, Hábitos Atómicos puede ser solo un proyecto y el negocio puede ser solo un negocio. No tiene que ser todo. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo cuando estoy trabajando en ello, pero la vida es multidimensional y hay mucho más que eso. Tengo una nueva dimensión ahora con mis hijos. Viví una nueva vida antes de eso, pero esta versión es incluso mejor. Se siente aún más grande. Hay muchas maneras de vivir un día exitoso y ahora estoy explorando algunas nuevas después de haber trabajado duro durante los últimos 10 años. Me encanta. Pregunta final y te dejamos despertar a tus hijos de la siesta. Puedes volver a tu verdadero trabajo diario. Pregunta final, ¿cuál es tu definición de grandeza? Honestamente, cuanto más tiempo lo pienso, siento que la grandeza es la consistencia o la longevidad. Hay dos cosas que me vinieron a la mente. Lo primero es que conozco a bastantes personas que tuvieron muy buenos años con su blog, pero no hay muchas personas que hayan tenido un buen lapso de 10 o 20 años realmente buenos. Tienes que continuar presentando, hacer lo que sea, cualquiera que sea tu oficio durante mucho tiempo. Es como si la consistencia fuera su propia forma de grandeza. La longevidad es su propia forma de grandeza. Eso es lo primero. Lo segundo es que la grandeza solo se revela en los días difíciles. Es muy fácil quejarse, como estaba hablando sobre cómo tuve ese periodo difícil cuando estaba escribiendo el libro. Pero ese fue el periodo que marcó la diferencia. Los días en que es fácil escribir, hacer ejercicio o te sientes bien, todo el mundo tiene esos días. Todavía tienes que presentarte esos días. Pero eso no crea ninguna separación entre tú y todos los demás que se presentan cuando se sienten bien. Los días difíciles crean la diferencia. Siento que los días malos son más importantes que los días buenos, porque si puedes encontrar una manera de hacer las cosas en los días malos, incluso si es menos de lo que finalmente esperas hacer, pero descubres una manera de hacer algo ese día, creo que esas son dos formas de pensar sobre la grandeza. Me encanta. James Clear, muchas gracias, mi amigo. Te agradezco por estar aquí. Gracias, Luis, lo aprecio. Y la clave para construir hábitos que duren, si quieres cambiar la forma en que interpretas las señales, es unirte a un grupo donde el comportamiento deseado es algo normal.